Más de 6% de la población mundial padece fibromialgia. En México, los afectados por esta enfermedad representan el 4% de la población total. Este padecimiento crónico, que provoca fuertes dolores en todo el cuerpo, impacta sí en la salud, pero también en la vida social y laboral de las personas. Hoy les diremos quién puede ayudarlos a ejercer sus derechos y cuáles son las vías legales para hacerlo. Soy Verónica González, quédate porque aquí te defendemos. Hoy nos acompaña María Yaraví Ramírez Quintanar. Ella es asesora jurídica en la Delegación Guanajuato del Instituto Federal de Defensoría Pública. Abogada, bienvenida. Hola, gracias. Muchas gracias por la invitación, Vero. Gracias a ti por estar con nosotros para hablar sobre este tema. Explícanos, ¿qué es la fibromialgia? Mira, la fibromialgia fue reconocida como enfermedad en 1992 y es una enfermedad, una alteración crónica que genera dolor constante, punzante y que a la palpación en diversos puntos anatómicos y muy específicos genera un dolor muy fuerte. ¿Por qué es que estos síntomas en ocasiones se confunden con otros padecimientos y por qué resulta muy complejo diagnosticar la enfermedad? Es muy complejo diagnosticar la enfermedad porque lamentablemente inician descartando lo que es el reumatismo, como su sintomatología es muy parecida al reumatismo, a la artritis, entonces inician descartando esas enfermedades y lleva un largo proceso. Y entiendo también que cuando padecen esta enfermedad, en algunas ocasiones puede generarles incluso como depresión, ¿no? Otra serie de situaciones de salud que les pueden complicar pues su desarrollo, no solamente como mencionábamos en esta parte de salud, sino también en la parte social, incluso laboral. Así es, pero son muchos síntomas los que se presentan en la fibromialgia, que cada vez van haciendo menos la capacidad de la persona para desenvolverse como normalmente lo haría cualquier otra. Y tienen lapsos de depresión, fatiga crónica, tienen dolor a la palpación, es un dolor muy penetrante y constante, tienen un dolor difuso, a veces es quemante, tienen síndrome de colon irritable, tienen cefaleas, tienen dolor abdominal, diarreas, ¿no? Entonces, Sí. son muchos síntomas los que se En presentan. este contexto, ¿por qué decimos, abogada, que estamos hablando de un problema no solamente sanitario, sino también social? Es social porque influye mucho en la vida, en la calidad de vida de las personas, porque va disminuyendo laboralmente al tener toda esta sintomatología, entonces la persona tiene que ausentarse de sus labores. Asimismo, en el entorno familiar también, al presentar depresión y fatiga crónica, pues todo el tiempo están acostadas, tienen dolor, no pueden desenvolver sus actividades normales. Entonces es un problema social porque muchas veces son hasta estigmatizadas y las discriminan, las denominan locas. ¿Por qué? Porque la misma dificultad que hace el diagnosticar esta enfermedad es el resultado de que la gente no crea que tienen una enfermedad y derivado de eso tengan todos estos síntomas. Incluso les pueden decir que son como hipocondriacas, ¿no? O sea, ya tú sientes que te estás enfermando de todo, en realidad no tienes nada, pero en realidad las personas tienen esta enfermedad, que entiendo también tiene ciertos grados, ¿no? No en todas las personas alcanza el mismo nivel, digamos, de gravedad. Sí, pero son 4 grados los que presenta la fibromialgia.
El primero de ellos no limita la capacidad de la persona ni sus actividades normales porque son síntomas leves. El dolor sí lo van a tener, pero no es tan fuerte como lo sería en un grado 2. En un grado 2 sí ya presentan síntomas un poco fuertes como lo es episodios de fatiga crónica, cefaleas, colon irritable. En el grado 3 ahí sí ya se alteran muchas más facultades de la persona y se ven disminuidas porque es una fatiga aguda, es una depresión constante, dolor intenso y necesitan hasta un poco de ayuda para poder desarrollar sus actividades. En es- En el grado, ay, Sí, perdón, sí, adelante. en el grado número 4 ya todos estos síntomas son mucho más fuertes y tienen episodios muy agudos junto con el colon irritable que ya les impide totalmente desenvolverse. Vamos a hacer una pausa, abogada, y de regreso nos comentas, bueno, dentro de toda esta investigación, esta preparación que tú te has hecho para conocer de este padecimiento, ¿cómo es que pueden prestarles los servicios gratuitos de asesoría jurídica precisamente para que hagan frente a todas estas situaciones, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Cuando están verdaderamente incapacitadas por padecer esta enfermedad, ¿qué recursos legales tienen para que puedan tener acceso a un trabajo estable, ¿no? Y que no estén como en riesgo de perder su empleo y muchos otros temas que están enfrentando estas personas? Vamos a la pausa, regresamos. Ya estamos de regreso conversando sobre cómo ejercer las personas que padecen fibromialgia, cómo pueden ejercer sus derechos, claro, a través de los servicios de asesoría jurídica de la Defensoría Pública Federal. Abogada, ya nos diste más o menos un contexto de en qué consiste esta terrible enfermedad. ¿La fibromialgia puede llegar a generar discapacidad? Sí, en efecto genera discapacidad porque las personas que lo padecen empiezan a enfrentar barreras sociales y eso limita aún más su capacidad de desarrollo. ¿Qué tipo de barreras, Viven, abogada? tienen barreras como normalmente, como habíamos mencionado, los etiquetan y los discriminan, los señalan, tienen muchos problemas en la prestación del servicio de salud porque hay la complejidad en el diagnóstico, porque muchos doctores no les creen, porque hay negativa de expedir licencias médicas, porque hay carencia de servicios médicos integrales y especializados en la fibromialgia en virtud de que no hay presupuesto para generarlos. No se hacen valoraciones personales psicológicas porque este padecimiento va acompañado de asistencia psicológica y psiquiátrica en algunas ocasiones. Hay falta de pruebas y de estudios científicos y tenemos también la falta de accesibilidad, es decir, no se dan los ajustes razonables más en el ámbito laboral para que este tipo de personas que padecen esta enfermedad puedan desenvolverse y desarrollar su ámbito laboral. ¿Nos podrías dar unos ejemplos en esto a lo que se refiere los ajustes razonables? ¿Qué es lo que tendrían que hacer las autoridades o incluso los patrones, ¿no? En el caso de los trabajos, para que estas personas tuvieran, en el ambiente laboral pudieran ejercer sus derechos? Y mira, más que nada, las personas necesitan terapias, como lo mencionamos, atención psicológica, necesitan estar en consulta, por lo tanto necesitan estar ausentándose constantemente de su trabajo. Ahí sería un ajuste razonable el permitir a las trabajadoras, y hablo en general de mujeres porque afecta más a las mujeres, pero también a los trabajadores, de ausentarse. También se les tiene que dar un espacio porque el estrés agudiza los síntomas de la fibromialgia. Entonces tienen que darles recetos constantes
para que ellos no estén sometidos a un estrés y puedan desarrollarse. Y para que esto suceda, como ya nos comentaste, pues el paso número 1 sería un buen diagnóstico. Un buen diagnóstico, un tratamiento adecuado, tanto en la parte de psicología y quizás hasta algún medicamento que deban tomar para ayudar a, pues, a minorar todos estos dolores. Y entonces ya con esta parte de la salud, digamos, superada, entonces ya vas a tu trabajo, ¿no? Con este certificado, con este aval, y entonces ya te dan estos ajustes razonables en cuanto a tus horarios, quizás. ¿Qué otros derechos se ven afectados? Estamos hablando, en este caso, derecho a la salud, derecho al trabajo, a no ser discriminado. Exactamente. Pues son los más constantes que se vulneran, ¿no? Todos esos derechos. Pero, por ejemplo, también en las escuelas tendríamos ahí algunas veces la vulneración del derecho a la educación. ¿Por qué? Porque este tipo de personas, volvemos a reiterar, pues tienen que ausentarse y tú sabes que en muchas escuelas las asistencias son parte de tu calificación, etcétera, Claro, ¿no? 2 faltas y te Entonces, reprueban. Entonces, en este caso, esta enfermedad puede atacar lo mismo a personas, a niños, adolescentes, a adultos, adultos mayores. ¿Cómo está esto? no, generalmente es a partir de los 30 años a los 60 y es más enfocado, el 95% de la población femenina es la que está afectada. ¿Y existe alguna cura para esta enfermedad? No, la fibromialgia es incurable. Fíjate, en este escenario aún se complica más, ¿no? La Sí. situación de quienes lo padecen. Abogada, nos llama la atención, ¿verdad? Y me gustaría que comentaras aquí a los amigos de Justicia TV, cómo es que tú como abogada tienes que adentrarte en estos temas de salud, investigarlos, sensibilizarte para precisamente después poder brindar el servicio de asesoría jurídica. ¿Cómo lo hacen y por qué lo están haciendo? Actualmente con la administración que tenemos en el Instituto Federal de Defensoría Pública, pues, se ha enfocado a tratar los grupos más vulnerables de la sociedad y por ello se han preocupado por capacitarnos en este tipo de padecimientos y hacer una especialización en los derechos de las personas con discapacidad. Y constantemente estamos tomando cursos, conferencias, que tenemos que sensibilizarnos y enfocarnos en lo que las personas con discapacidad padecen día a día. Bien, y es así que detectas tú cuál sería el mejor medio de defensa, digamos, para las situaciones que se va presentando una persona que padece esta enfermedad, cuál sería la vía legal, digamos, más recomendable. ¿Cómo planteas tú estas situaciones? Explíquenos ahora un poco ya del servicio, de lo que podrían hacer por estas personas. Sí, mira, inicialmente es necesario mencionar que contamos con un amplio marco jurídico que contempla derechos de las personas con discapacidad, como lo es la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad, la Constitución Política de nuestro país, la Ley General de Salud. Entonces, todo ese marco legal es el que nosotros ocupamos para defender los derechos de las personas, logrando llevar a la sociedad a un marco social e ir erradicando lo que es el marco médico rehabilitador. Entonces, en base a ese enfoque social, nosotros vamos contemplando qué tipo de estrategia legal vamos a plantear, qué medio de defensa es el que vamos a iniciar a favor de nuestras usuarias o usuarios. Vamos a hacer una pausa y de regreso nos comentas cuáles son las vías legales para cada caso concreto. Vamos a la pausa. Antes queremos conocer qué es lo que piensas sobre los temas que tratamos aquí en este programa. Te escuchamos. Una persona con una discapacidad difícil de diagnosticar debería ir a una institución para que le acrediten la discapacidad que tiene y poder hacer valer sus derechos.
Creo que hoy en día necesitamos adaptar nuestros sistemas, tanto dentro de las aulas como dentro de la sociedad, para que las discapacidades que a veces conocemos, como son las personas autistas, con TDAH, con las personas que no daltónicas, podamos saber identificar, que ellos tengan facilidad para poder identificar y resolver sus problemas con respecto a las facultades que ellos tienen. Entonces, de esa manera podemos hacer que ellos ejerzan sus derechos de libre expresión, de movilidad ante las circunstancias que ellos se presentan cada día. Una persona con una enfermedad muy difícil de diagnosticar, antes que nada primero debería acudir a algún especialista o algún nosocomio el cual le pueda extender un certificado en el cual avale su discapacidad y por lo tanto presentarlo, en este caso si estuviera trabajando, laborando en el área laboral, y para que se le respete sus derechos y se le trate como igual. Todo ser humano tiene los mismos derechos, pero hablando sobre una enfermedad difícil de diagnosticar, pues sería un caso de ir al médico o acudir a un especialista para que así se le haga validar, también apoyando a esa persona. Ya estamos en la parte final del programa de hoy hablando sobre cómo pueden hacer efectivos sus derechos las personas que padecen fibromialgia. Abogada, ya nos diste un contexto sobre en qué consiste esta dolorosa enfermedad, cómo es que resulta tan complicado dar un diagnóstico correcto. Y bueno, háblanos ahora sobre los medios de defensa que tienen estas personas para que por la vía legal puedan hacer efectivos sus derechos. Sí, mira, tenemos varios medios de defensa y son de forma general. Sin embargo, tenemos que escuchar a nuestros usuarios y saber el caso en concreto. Pero de forma general te puedo mencionar que al sufrir discriminación, las personas con fibromialgia, podemos ayudarlos en presentar una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación o una queja directamente ante Profedet o en caso de que tengan algún tipo de discriminación laboral. También podemos ejercer el medio de defensa como lo es el juicio de amparo indirecto, quejas médicas, reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado. Esto va a ser específicamente en lo que atañe a la salud, por ejemplo, el retraso justificado de la determinación del diagnóstico. Nos mencionaban algunas chicas que padecen la enfermedad que a veces se llevan hasta 2, 3 años en que las diagnostiquen y por tanto no pueden tener el tratamiento médico adecuado. Ni la calidad de vida. Pues, claro. También hay falta de servicios médicos integrales y especializados, como lo habíamos señalado, porque no existe el presupuesto, lamentablemente, en México para atender lo que es la fibromialgia. La tratan como una enfermedad general y sí es necesario una atención especializada e integral, y más que nada personalizada. Y en efecto hay omisión de valoración personal. En el caso que mencionas, para poder ir por la vía de reclamar este derecho a no ser discriminado, por ejemplo, en el trabajo, se me ocurre que podría ser por tantas faltas, ¿no? Tú que estás siempre enferma o que te sientes mal y que te ausentas del trabajo, mejor te despido. Ahí es donde entraría esta parte. Bueno, ahí estaríamos hablando de un despido injustificado probablemente. Sin embargo, cuando hacen las convocatorias de las plazas a ocuparse, señalan claramente personas con discapacidad, no. Ajá, y como la fibromialgia es discapacitante, entonces ahí podríamos ejercer las quejas. ¿Por qué? Porque hay una discriminación constante al no aceptar personas con discapacidad. ¿Y esto sería ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación. Ok. Y después, si tomaras este camino, esta vía legal, ¿qué sigue después? ¿Se emite una recomendación y entonces te restablecen en tu trabajo? Sí, se emite una resolución y sí,
favorablemente se vuelve a emitir la convocatoria para que en esa discriminación, ese detalle. ¿Qué otras situaciones observas tú como asesora jurídica que podrían enfrentar las personas que padecen esta enfermedad y que tú podrías pues acompañarlas legalmente? ¿Qué otro medio de defensa? Mira, normalmente lo que se da es que no les quieren expedir sus licencias médicas. Hay negativas de otorgamientos de pensiones por incapacidad permanente parcial o incapacidad permanente total. Y entonces ahí lo que podemos reclamar ante el IMSS sería un recurso de inconformidad, el cual es optativo, pero nosotros como instituto lo podemos agotar y también una vez agotado ese recurso de inconformidad, podemos irnos al juicio laboral en caso de obtener una resolución desfavorable. Bien, ¿cómo se pueden acercar las personas que nos están viendo en este momento, cómo se pueden acercar al Instituto Federal de Defensoría Pública para poder recibir estos servicios? Sí, mira, en todos los estados del país hay una delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública y en cada delegación hay asesores jurídicos. Tenemos un asesor jurídico especializado en los derechos de las personas con discapacidad y pues nuestros horarios son de 9 a 3 y de 4 a 6, de lunes a viernes. También contamos con el teléfono las 24 horas del día de Defensatel, que ustedes hacen favor de pasarlo ahí en las imágenes, y ahí pueden llamarnos y los van a canalizar con un asesor dependiendo del domicilio en el que se encuentren. Bien, pues ahí están los servicios especializados, porque ustedes como asesores jurídicos también están especializados en este tema de la discapacidad, que tiene pues muchísimo que ver con esta enfermedad. Abogada, se nos termina el tiempo y a manera de conclusión me gustaría que nos comentaras qué te deja a ti tu trabajo como asesora jurídica tratando, apoyando a personas, en este caso, pues de un grupo vulnerable. No, pues me deja mucha enseñanza, mucha sensibilización y sobre todo me siento muy orgullosa de pertenecer al Instituto Federal de Defensoría Pública. Yaravid Ramírez Quintanar, asesora jurídica en la Delegación Guanajuato del Instituto Federal de Defensoría Pública. Gracias por habernos acompañado. No, al contrario, gracias a ustedes. A usted también, gracias por su atención, gracias a mis compañeros de producción. Soy Verónica González. Quédese en la señal de Justicia TV.